prolongación de nuestro cuerpo. Los antropólogos tradicionales, como André de Bagurán, decían que la mano era la continuación de nuestro cerebro. Lo que hacía nuestra mano tenía que ver con lo que pasaba por nuestro cerebro. Entonces, nuestras extremidades eran continuación de nuestro cerebro. Bueno, McLuhan decía que los aparatos tecnológicos iban a terminar siendo continuación de nuestro cuerpo. Mirémonos con los celulares y con todos los aparatos que usamos y que nos rodean. Pero lo peor no es todo esto que McLuhan pensó, se imaginó y que nosotros estamos viendo y descubriendo y que nos maravilla, porque realmente esto todo nos maravilla, nos permite una cantidad de cosas que 25 años atrás nosotros no podíamos ni siquiera soñar, aún buscándonos las películas de ciencia ficción. Entonces, el problema no es solamente esto, sino el problema es que desde los años 80, pero más enfáticamente desde los 90, se habla permanentemente de una crisis ecológica global. Es decir, todo esto es verdad, pero es verdad también que estamos en presencia de una crisis ecológica global que un español muy crítico de esta crisis ecológica, el Mao Joaquín Semper, clasifica del caos planetario y ambiental, donde, entre otras cosas, hay una gran borrosidad entre lo público y lo privado, hay una serie de riesgos reales, como el cambio climático, el aumento de la huella de carbono, la sobreexplotación de los ecosistemas, de la pesquería, de la tierra fértil, el impacto alimentario, el agotamiento de los espacios verdes, el agotamiento de los recursos no renovables, el colapso del transporte, la huella ecológica, el despilfarro y pérdida de alimentos. Todo eso es parte de ese caos, de esos riesgos y de esos elementos que también están en la ciudad. Es decir, la ciudad también está enmarcada en todo esto que hemos dicho. Por ejemplo, una cifra que me han dejado impactadísima. Cuando uno revisa las cifras de pérdida y despilfarro de alimentos del año 2014, pero eso es más alta de todas las ciudades, de todos los países. La más alta de todas, Suecia. La segunda, Estados Unidos. La tercera, Asia industrial. O sea, si nosotros tuviéramos que dividir Asia en tres sectores, la parte industrializada, modernísima, la parte intermedia y la parte del sudeste asiático, justamente los que están en primer lugar, pérdida de despilfarro de alimentos, es el Asia industrializada. O sea, independientemente del lugar del planeta, independientemente de la cosmovisión cultural, porque es distinto, ¿no? Suecia, Estados Unidos, Asia industrializada. Independientemente de la conformación cultural, son esos países los más dispendiosos. Las cifras en el caso de Suecia son tan terribles que se dice que se bota la mitad de lo que se compra en materia de alimentos. O sea, que la mitad de los alimentos que se adquieren se botan. En los otros casos más por el 30-40%. Entonces, esto es parte de este paisaje. Y evidentemente, ante esto, ¿dónde queda la ciudadanía? Entonces, volvamos a la discusión de la ciudadanía. Pareciera que en vez de una sociedad de ciudadanos, y así la califican algunos de los autores, estamos en presencia de una sociedad de consumidores.
una sociedad de consumidores que están presos de la tiranía de las pequeñas decisiones. Me compraré los zapatos más bajitos o más altos, me compraré la falda, me compraré el vestido, me compraré 2 pares, me compraré uno. Las pequeñas decisiones. Se habla como una categoría del consumo conspicuo. Se habla del aumento del consumo doméstico, del aumento enorme del consumo doméstico. ¿Por qué? Porque ya cada casa es un universo, precisamente en virtud de que las ciudades se han privatizado. Entonces cada casa es un universo autosuficiente y solo, donde además nuestro esquema y nuestro deseo es tener todo. Yo tengo mi microondas, yo tengo mi computadora, yo tengo mi calentador, yo tengo todo. Y entonces el consumo doméstico, lleno de cosas, se multiplica exponencialmente en tantas casas como hogares hay, y familias hay, en algunas casas incluso 2 y 3 veces entre sí, porque son casas donde vive más de una familia. Entonces, un enorme consumo, pero además una obsolescencia en todos los planos. Obsolescencia tecnológica. Estos aparatos tienen una vida útil de tanto tiempo, los grabadores, las cámaras, los teléfonos, la moda también tiene una obsolescencia, la moda en todos los sentidos, ropa, todo, pero también hay una obsolescencia cíclica. Nosotros queremos cambiar, queremos renovar, y el cambiar y el renovar tienen que ver con las cosas, con el consumo. Entonces, se insiste mucho en este tema tan terrible de la sociedad, no de ciudadanos, sino de consumidores. Quizás aquí sería muy útil, siguiendo a un antropólogo español catalán llamado Manuel Delgado, establecer la diferencia entre la comunidad y lo público. Manuel Delgado dice que la comunidad es donde tenemos cosas en común, lo familiar, lo afectivo, el pasado, la herencia. Mientras que lo público simplemente es el espacio de la ciudad, de los deberes y derechos, de lo que compartimos para poder convivir. Entonces, eso nos vuelve a llevar en esta sociedad del consumo a la problemática del bienestar común. Ante eso, hay diferentes cosas en este momento insistiendo, ¿qué podemos hacer? Se habla de que es necesario y que es urgente volver a la sostenibilidad, porque la insostenibilidad ha sido una permanente fuente no solo de riesgos, sino de exclusión social. Y de exclusión social a todos los niveles. Exclusión social en materia de género, exclusión social en materia de poder económico y social, exclusión social en términos religiosos, etc. Pero resulta que para poder retrotraer eso es necesario pensar en un cambio total de parámetros dentro de eso que nosotros llamamos ciudadanía. Se habla, por ejemplo, del concepto de buen vivir, que tiene que ver con la autocontención frente a la sociedad de consumidores, con la idea de mejor con menos. Se insiste incluso en modificar el metabolismo socionatural, es decir, en términos socioeconómicos, buscar la ecoeficiencia. Y en términos de valores, trabajar la frugalidad, la austeridad, la suficiencia. También se habla, y es parte de lo que hemos trabajado muchas veces en común, de la resiliencia y de la reflexividad, como virtudes de esa nueva ciudadanía. La reflexividad entendida como un marco de sentido que orienta la acción de nuestra vida. La reflexividad en el fondo es